jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a iniciar con una nueva lección de biología. Continuamos nuevamente en el tema 4 llamado genética molecular y biotecnología. Así que comenzamos. Primero, vamos a recordar que en la clase pasada estuvimos viendo sobre la estructura de los ácidos nucleicos, es decir, del ADN y del RNA. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que esas moléculas están formadas por unidades llamadas nucleótidos y que cada nucleótido contiene un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar de 5 carbonos, llamada desoxirribosa para el ADN y ribosa para el RNA. También aprendimos que el ADN se encuentra en el núcleo celular y que se va a encargar de resguardar la información genética de los organismos, mientras que el RNA se encuentra en el citoplasma celular y se va a encargar de trasladar la información genética del ADN con el fin de poder sintetizar las proteínas según las funciones y características que indique el ADN. Ahora bien, los ácidos nucleicos son moléculas que encontramos, ya dijimos, en el núcleo y en el citoplasma. ¿De quién? De la célula. Y la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Entonces, ella también tiene que alimentarse, tiene que crecer y tiene que reproducirse. La célula se reproduce mediante una secuencia de acontecimientos llamados ciclo celular, que es un tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. El punto aquí es que la célula, al reproducirse, se divide dando lugar a células hijas, que deberán de contener la misma información genética de la célula madre. Y para esto se llevan a cabo procesos de replicación, transcripción y traducción, que son procesos que vamos a ver a continuación. Replicación del ADN. Tiempo atrás se llegaron a considerar 3 modelos de cómo los organismos podrían replicar su ADN: el semiconservativo, conservativo y dispersivo. Modelo semiconservativo. Este fue propuesto por Watson y Crick. Suponía que el ADN de doble hélice separa sus 2 hebras y cada una servía de molde para poder sintetizar una nueva hebra, siguiendo las reglas de complementariedad de las bases nitrogenadas. El modelo recibió el nombre de semiconservativo, ya que las 2 dobles hélices recién sintetizadas poseen una hebra vieja, una mitad vieja, y otra hebra nueva, una mitad nueva. Modelo conservativo. Cuando el ADN de doble hélice se replica, se producen entonces 2 dobles hélices. Una de ellas tiene las 2 hebras viejas y la otra doble hélice posee ambas hebras de nueva síntesis. Modelo dispersivo. Cuando el ADN de doble hélice se replica, se originan 2 dobles hélices, cada una de ellas con hebras que poseen tramos viejos y tramos de nueva síntesis en diferentes proporciones. La replicación del ADN en general es el proceso de copiar el ADN en una célula de manera que haya 2 copias iguales. Estos 3 modelos de replicación que acabamos de ver fueron en un tiempo probados experimentalmente y se confirmó que el ADN se replica de forma semiconservativa. Transcripción. La transcripción es una etapa que consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Recordemos, los genes son pequeños segmentos de ADN. Para este proceso de transcripción, la principal enzima que participa es la ARN polimerasa, la cual va a utilizar un molde de ADN de cadena sencilla para poder sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, esta enzima une nucleótidos para formar una cadena de ARN utilizando una cadena de ADN como molde.
El proceso de transcripción tiene 3 etapas. Número 1, la iniciación. En esta etapa, la enzima ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN, la cual se llama promotor. Esta se encuentra al inicio de un gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa, esta enzima va a separar las cadenas del ADN para poder proporcionar el molde de cadena sencilla que será utilizado para la transcripción. Número 2. Elongación. En esta etapa, una cadena de ADN llamada cadena molde va a actuar como una plantilla para la ARN polimerasa, para esa enzima. La enzima va a leer ese molde base por base y a través de esta lectura va a producir una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios. Número 3 y última, terminación. Aquí vamos a encontrar en esta etapa unas secuencias llamadas terminadoras y las cuales nos van a indicar que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas estas secuencias van a provocar que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa, es decir, sea liberado de la enzima. Ahora vamos con la traducción. Esta etapa implica decodificar un mensaje que trae el ARN mensajero que se produjo en la transcripción. Esa información que trae el ARN mensajero se va a utilizar para construir una proteína. Recordemos, el ARN mensajero contiene entonces las instrucciones para poder construir una proteína. Y esas instrucciones que trae el ARN mensajero viene en grupos de 3 nucleótidos, a los cuales se les llama codones. Esos codones vamos a encontrar codones para aminoácidos, codones con el señalamiento de alto, que nos va a indicar cuando la proteína ya esté terminada, y un codón de iniciales AUG, que nos va a dar la señal de inicio para que se comience la traducción de ese mensaje. Para que se pueda comenzar con este proceso, es necesario tener 4 ingredientes clave. Uno de ellos, un ribosoma, un ARN mensajero, que ya dijimos, este tendrá las instrucciones para poder elaborar la proteína, y un ARN de transmisión, el cual dará inicio a este proceso, ya que se va a encargar de acarrear los aminoácidos al ribosoma para así poder elaborar la proteína. La traducción tiene básicamente las mismas partes que la transcripción: una iniciación, una elongación y una terminación. En la iniciación es el comienzo. En esta etapa, el ribosoma se reúne con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia para que pueda comenzar la traducción. En la elongación, es decir, el desarrollo, en esta etapa los ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para formar una cadena. Y en la terminación, es decir, el final, en esta última etapa el polipéptido terminado es ya liberado para que vaya y realice su función en la célula. Recordemos, como vimos en clases pasadas, un polipéptido es una proteína. Entonces, en la terminación se libera el polipéptido, es decir, la proteína, para que éste pueda ir a realizar una función en específica dentro de la célula. Bien, ahora vamos a definir los siguientes conceptos. La genética. Todos los procesos que acabamos de ver ahorita son mecanismos que se encargan de regular la transmisión de los caracteres hereditarios. Y estos mecanismos son la base de estudio de una disciplina que deriva de la biología y que se llama genética. El código genético son esas instrucciones que le van a decir a nuestras células cómo hacer una proteína. La ingeniería genética, o también técnicas del ADN recombinante, son esas tecnologías que se aplican para poder manipular el ADN como jamás pensamos que podríamos hacerlo. Y la biotecnología es la aplicación igual también de tecnología, pero utilizando sistemas biológicos y organismos vivos. Esta tecnología del ADN recombinante es un procedimiento de la ingeniería genética
y consiste en los siguientes pasos. Número 1. Corroborar que existe un gen que codifica para la característica de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se encuentra una característica en un organismo que resulta interesante para transferir a otro organismo, debe verificarse que es producto de un gen. Número 2. Clonar en el gen de interés. Clonar un gen significa tenerlo puro en el tubo de ensayo. La tarea de clonar un gen involucra varias técnicas, como pueden ser extraer el ADN y secuenciación. El ADN de interés entonces se inserta en plásmidos vectores, que son moléculas de ADN lineales o circulares en las cuales se puede guardar, es decir, clonar, un fragmento de ADN. Los más usados son los plásmidos de origen bacteriano. Número 3. Caracterizar el gen de interés. A partir de conocer la secuencia del gen, se puede, mediante bioinformática, comparar esta secuencia con la de genes ya conocidos, para así poder determinar a qué gen se parece y se le asigna una posible función. Una vez predicha la función de ese gen clonado, por medio del análisis informático, este se debe proceder a corroborar en un sistema biológico para ver si funciona acorde a lo que se prevé. Y para ello se suele transferir el gen a un organismo modelo en el cual se pueda expresar ese gen y así poder medir su función. Número 4. Modificar el gen de interés. Si así se desea, se puede agregar o mutar secuencias dentro de la región codificante de ese gen y agregar secuencias para que se pueda expresar en el sistema de interés. Número 5. Transformación de un organismo con el gen de interés. Una vez que se ha hecho la construcción genética con el gen deseado, se tiene que elegir un método de transformación más indicado para el organismo que se desea hacer transgénico. Un transgénico es un organismo genéticamente modificado. Y número 6. Caracterización del organismo genéticamente modificado. Una vez obtenido el organismo genéticamente modificado, se le debe analizar desde el punto de vista molecular y biológico. Para el análisis molecular se debe de demostrar si tiene una o más copias del gen que se le fue adherido y cómo y en qué tejido se expresa dicho gen. Para la caracterización biológica, el organismo genéticamente modificado se analiza desde el punto de vista del objetivo que va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Si será utilizado como, por ejemplo, si será utilizado como alimento y se le cultivará en campo, entonces se deberá hacer un análisis de riesgo tanto alimentario como ambiental. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir a la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos apoyar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión.